Buenas noches, maestro, sí.
Sí, se ve la presentación. Sí, maestro. Y bueno, hoy Sí, vamos a maestro, entrar se a ve. la última. Sí, La maestro. semana pasada estuvimos viendo el tema de la calor específico. Vimos que hay un calor específico a volumen constante, un calor específico a presión constante. Y básicamente es una manera de cómo calcular el calor que fluye, pero es el calor básicamente. Tiene que tener en cuenta que es calor sensible, porque calcula el calor que es requerido para elevar en un grado la temperatura de un fluido, y es una propiedad de la sustancia como hemos visto. Y ahí le den un ejercicio que fue el mismo del ciclo térmico, donde ustedes calculan el trabajo, el calor de una planta termoeléctrica, cómo ellos calculaban con sustancias puras eh, el calor transferido a través del calor específico de la sustancia, cuando ya saben cuál es el delta T, porque básicamente calor es igual el calor total al flujo másico por el calor específico a presión o volumen constante por la diferencia de eh, anteriormente. Y hoy, entonces, bueno, entramos ya a la termodinámica, segunda ley de la termodinámica, para luego entonces en esta semana finalizar ya esta presentación, la parte teórica, la semana de arriba, dar lo que es todo lo que es la parte teoría, y el examen estaríamos dictándolo el lunes 11 de diciembre como hemos planificado. Entonces, básicamente la primera ley, vemos que la ecuación primero establece un balance de energía al producir un proceso o cambio de un sistema mediante la intervención de la energía transitoria como calor o trabajo. Entonces es una ley complementaria a la primera ley, ya que la primera ley no indica cuál es la dirección de la forma de energía. Y siempre, básicamente, la segunda ley establece dos aspectos. Primero, el direccionamiento de la energía, cómo fluye. Hemos hablado muchas veces que la energía fluye del cuerpo de más alta temperatura al de menor temperatura y es direccional. Y eso es lo que envía la primera ley. Eso es que decíamos que el calor es positivo o el calor es negativo o el trabajo es positivo o negativo, básicamente corresponde a la segunda ley de la termodinámica. Y tiene que cumplirse ambas leyes, tanto la primera ley como la segunda son complementarias y debe de completarse. Como las otras leyes físicas, la segunda ley no se prueba teóricamente, sino que es un enunciado de fenómenos observados. Al igual que la primera ley, se ha observado la dirección de la energía. Incluso ejemplos tan sencillos como el ejemplo de la caída, por ejemplo, de la fuerza de la gravedad, que sabemos que la dirección de la fuerza de la gravedad es hacia el centro de base de la Tierra con esa dirección. Eso es parte de la observación de la segunda ley, la famosa manzana de Newton, cuando cayó, aparte de descubrir un fenómeno físico, descubrió el direccionamiento de la energía. Dice que todos los procesos ocurren en una dirección, pero no en el sentido contrario. Y también implica la degradación de la energía, que ahí tenemos que ver todas las pérdidas de energía y vamos a ver algunos conceptos fundamentales. Entonces, ¿qué observaciones físicas de la segunda ley? ¿Qué es lo que la complementa la segunda ley? Primero, una taza de café se enfría en virtud de la transferencia de calor con los alrededores, pero el calor no fluye desde los alrededores que están más fríos hacia la taza de café que está más caliente. Entonces, fíjense, la taza de café cede calor al ambiente desde el más frío hasta desde el más caliente hacia el más frío. El ambiente, al ser tan grande y ser un recipiente con el menos recipiente térmico, el ambiente no se calienta porque no tiene tanta fuerza como para hacerlo. Pero no es que el frío entra a la taza de café, sino que el café cede calor. O sea, una pelota cae al suelo, finalmente dejará de rebotar. Básicamente ahí tiene que ver la degradación de la energía. Ustedes ven que primero ponen la pelota a 1 metro, la ponen a rebotar.
a rebotar, pero luego en el segundo intento baja a 0.9, pero después 0.8, 0.5, 0.4, 0.3, porque cada golpe que da en el piso, producto de la fricción, va perdiendo energía. Y por ejemplo, si mezclamos agua y sal, el proceso ocurrirá de forma natural, sin intervención del calor o del trabajo, pero si quisiéramos separarlos de nuevo, tendríamos que realizar un proceso totalmente diferente, aplicar calor o trabajo. Ustedes ven una mezcla bueno, el agua con sal es el ejemplo más fácil, que se mezcla naturalmente, pero para usted separarlo, tiene que hacer ósmosis inversa o tiene que vaporizar el agua, pero no ocurre de manera natural. Y ahí es donde una diferencia la segunda ley, que dice, mira, un proceso ocurre naturalmente de una cierta dirección, pero si quiero hacerlo inverso, tengo que hacer calor o trabajo. Un resorte que se encuentra vibrando alcanzará el reposo por sí mismo en algún momento. Igual, por esas vibraciones, esa fuerza de la energía sigue ahí vibrando, 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 vibrando hasta que pare. ¿Por qué? Por las pérdidas energéticas que hay en el resorte. Entonces, este es un ejemplo también de mover un vehículo. Primero transformamos el calor. ¿El calor de qué? Del combustible. Que entra un motor de combustión interna, origina una explosión y básicamente esa explosión produce un torque en el motor, en el cigüeñal, que está conectado a una transmisión, que está conectado a una rueda. Y ahí se da esa transferencia, digamos, de energía. Pero si yo pongo el carro en reversa y dejo que vaya a la columna hacia atrás y empiezo a rotar producto de la gravedad, esa rotación de la rueda o ese torque no va a mover al cigüeñal para que produzca una reacción química que me devuelva combustible. O sea que no es así mismo como el combustible se convirtió en trabajo. El trabajo, si yo hago, no necesariamente se va a devolver hacia atrás como combustible. Que ese es básicamente lo que quiere dejar dicho o explicar la segunda ley. Entonces aquí entramos a unos conceptos. Primero, los recipientes técnicos y fuerte, sumidero térmico y fuente de calor. Recipiente térmico es todo cuerpo que puede transferir calor indefinidamente sin cambiar su temperatura. Transferir calor, ya sea hacia afuera, recibirlo, transferir, ya sea recepción o entregar calor. Entonces, cuando el recipiente térmico tiene mayor temperatura que el sistema, se denomina fuente de calor. Es el ejemplo de la caldera. Una caldera alcanza una temperatura alta y se la transfiere al sistema agua y se produce vapor. Entonces, por más calor que entregue, no varía su temperatura porque yo tengo una inyección de energía constante que va a hacer que el agua, que es el sistema, incremente el calor. Y cuando el recipiente térmico tiene menor temperatura que el sistema, se denomina sumidero térmico. Imagínense la taza de café y el ambiente. Yo estoy aquí en una habitación que tiene de volumen 20 metros cuadrados, metros cúbicos de volumen. Tengo una tacita que es 0.1 metro cúbico que está caliente. El calor que tiene la taza, cuando se la entrega al ambiente, realmente el ambiente no va a incrementar su temperatura. Al menos que sea tan grande la emisión o el ingreso de calor que realmente caliente el sumidero térmico. Por ejemplo, como el agua. Si yo dreno agua al mar, hay una parte que se mantiene constante la temperatura por más calor que yo le he hecho por la gran masa de mar, pero hay otra parte que se va a incrementar la temperatura, que es la zona de la mezcla de agua. Pero básicamente son grandes cuerpos de agua o de grandes cuerpos de fluido que reciben calor de un sistema. Normalmente el medio ambiente es un sumidero térmico, el mar es un sumidero térmico y la fuente de calor normalmente son el sol, es una fuente de calor, fuente de calor, una caldera como máquina que agrega energía al sistema. Todo eso son fuentes de calor.
Entonces, basado en eso, en sumidero térmico y fuente de calor, tenemos la máquina térmica. Una máquina térmica es todo dispositivo que opera en un ciclo termodinámico y entre dos recipientes térmicos siendo capaz de convertir el calor en trabajo útil. Y aquí tenemos el ejemplo de la turbina. Tenemos una fuente de calor que es la caldera, tenemos un sumidero térmico que es el condensador. Entonces una máquina térmica es aquella que produce trabajo entre esos dos, entre la fuente de calor y el sumidero térmico. Todo ciclo termodinámico tiene una fuente de calor y un sumidero térmico. Y luego aquí ustedes ven algo importante del flujo de energía. Mira que como yo voy, normalmente la energía fluye del cuerpo de más alta temperatura al de más baja temperatura, produciendo un trabajo. Pero si yo lo hago inverso, la segunda ley me lo prohíbe, diciendo, pero lo prohíbe desde el punto de vista que no ocurren naturalmente. Va desde el punto 3 hasta el punto 4. Ahí yo estoy viendo de baja temperatura a de alta temperatura. Si quiero que realmente origine, yo necesito entrar trabajo. O sea, en vez de producir trabajo, consumo trabajo. ¿Por qué? Porque estoy fluyendo en dirección inversa desde baja temperatura a alta temperatura en lugar de alta temperatura a baja temperatura. Entonces aquí hablamos qué es lo que es eficiencia. ¿Qué me da un concepto general? Porque básicamente su concepto de eficiencia ya desde el punto de vista de como concepto. ¿Quién me lo comenta? O sea, ¿qué eficiencia en términos simples en su definición? ¿Cómo? Yo tengo otro concepto. ¿Qué tanto, o sea, qué tanto desperdicio yo para realizar qué tanta energía desperdicio para realizar un trabajo o qué tanta energía necesito para realizar el trabajo? Va por ahí. Y básicamente eficiencia es un término de los recursos que yo utilizo para yo utilizar un trabajo. Si utilizo muchos recursos para utilizar el mismo trabajo, estoy siendo menos eficiente que el que utiliza menos recursos. Entonces, aquí es donde viene la eficiencia térmica de un sistema. Y básicamente la eficiencia térmica, en términos porcentuales, no es más que la energía deseada, o sea, que yo produzco sobre cuál es la energía que yo estoy suministrando. O sea, que yo estoy produciendo sobre lo que estoy invirtiendo. Ese es un concepto matemático. O sea, qué tanto yo estoy recibiendo por lo que yo estoy invirtiendo. Y la energía deseada no es más que el trabajo neto. O sea, qué tanto trabajo neto estoy haciendo en ese ciclo sobre la energía calórica que estoy entrando. Entonces, el trabajo neto no es más que el trabajo de la turbina, lo que produce la turbina, menos el trabajo que consume la bomba sobre el calor de entrada. QH menos QL sobre QH, que es lo que tenemos acá. QH menos QL sobre QH. Y eso ustedes van a ver que siempre va a ser menor que 1. Y van a ver luego al final por qué nunca es mayor que 1 la eficiencia, porque no es posible llegar, ustedes se van a dar cuenta, para que la energía del cuerpo de baja temperatura sea igual a 0 y que QH sea igual a QH, o sea, que esta fórmula de QL se elimina, el QL tiene que estar a una temperatura de 0 absoluto.
y eso es imposible, llegar al cero absoluto, totalmente imposible. Entonces aquí vemos el ejemplo que hicimos anteriormente, el calor del condensador, el calor de ingreso de la caldera y la potencia que produce la máquina. Entonces, utilizando la fórmula, te da un 28.74. Y eso es básicamente eficiencias típicas de un ciclo Rankine como el que estábamos viendo, que funciona con carbón, un 28, 30%. Como le comentaba ahí, un carro de combustión interna, un motor de gasolina, opera en el 35%. El diésel puede llegar al 40 y pico por ciento. Los ciclos combinados modernos están llegando al 60%. O sea, lo último de ciclo combinado que tiene una turbina de gas con una turbina de vapor, anda por el 60%. Así que ellos te deben toda la energía que se pierde en un ciclo y la mayor parte de rechazo de calor es el condensador. Porque aunque el condensador tenga mucha energía, el mar, ustedes se fijan, hay dos limitantes en el condensador. Primero, cuando el vapor sale de la última etapa de turbina, tiene que salir como vapor, porque si condenso tanto que se convierte en agua, entonces me impacta la turbina de vapor. Pero el agua está a 30 grados Celsius, el agua de enfriamiento de mar, y sube a 40. Para yo poder hacer que ese calor que está ahí de vapor saliendo, entrando al condensador, llegue a 0 grados Celsius, el agua de enfriamiento tiene que estar mínimo a 0 grados Celsius, digo a 0 absoluto, para que la energía o la entalpía o la energía interna sea igual a 0. Entonces, ¿qué es lo crítico o cómo yo aprovecho trabajo? Y eso es algo fundamental que tienen que entender. Yo hago trabajo cuando puedo aprovechar gradientes de temperatura, pero no necesariamente si yo tengo un fluido con alta energía por la temperatura que tiene, no necesariamente voy a poder producir trabajo. Tiene que generarse un gradiente de temperatura, al igual que el voltaje, al igual que la corriente eléctrica. La corriente eléctrica solamente fluye si hay un diferencial de voltaje. Asimismo, el trabajo o el fluido trabaja basado en un minuto. Un minutico, escúchame.
Bien, entonces, al igual, entonces ya ustedes saben que la eficiencia, ¿se me escuchan? Sí, maestro, disculpe. Sí, En la tabla hay en la energía del condensador, dice 215.000. Y en la expresión para la eficiencia me dice 215.200. sí, un minutico, escúchame. Sí, disculpen, que tenía unos cuantos temitas ahí un poquito. Miren, ahí lo que decía la pregunta de Rowell, esto es menos 215.000, esto es del condensador. O sea, básicamente que lo que se está igualando es el flujo de calor con el flujo de trabajo, que ustedes ven ahí un cumplimiento de línea, es básicamente muy parecido. Eh, Despreciable la diferencia, pero no entendí bien la pregunta que tú tenías, Robert. Bueno, maestro, que en la tabla me aparece menos 215.000 y en la expresión más abajo 215.200. Mi pregunta va relacionado si esos 200 va por otro asunto o fue un asunto de digitación ahí. Si se hizo con la tabla, porque hubo un ejercicio que lo hicimos con el CP, yo creo que se fue con el cálculo de CP, que se hizo uno y el otro con la tabla termodinámica, por eso de 100 realmente no hace diferencia, o sea, es algo despreciable para la cantidad que se está hablando acá. Normalmente cuando tú utilizas una tabla, incluso entre tabla termodinámica, tú puedes tener una variación 0.5%, 0.6%, que es despreciable. Ok. Entonces, básicamente, la eficiencia es la energía deseada, que es el trabajo neto, sobre la energía que encuesta, que es el trabajo. Y en base a eso, es adimensionar porque todo se convierte en unidades de calor. Entonces te queda la proporción y te da en porcentaje. Pero hay una manera también de calcular la energía, y esta es una tarea que le vamos a poner para que ustedes investiguen qué es el heat rate o régimen térmico de una central de generación. Lo pongo por aquí, heat rate. ¿Puede escribirlo en el grupo? Aquí lo estamos viendo, heat rate o régimen térmico. Eso es eficiencia. Una manera
Otra forma de calcular la eficiencia, ustedes van a ver que es el inverso, y es básicamente qué tanto calor yo consumo para producir 1 kWh de energía. Eh, Bien, entonces, ¿qué es lo que son las máquinas de calor, de refrigeración o bomba de calor? Primero, la máquina de refrigeración o bomba de calor son dispositivos que operan en un ciclo termodinámico y son capaces de transferir calor de una región a baja temperatura a una región de mayor. Ahorita dijimos que no era posible hacer eso de acuerdo a la segunda ley, pero eso es si ocurre naturalmente. O sea, naturalmente no ocurre así, pero si yo realizo trabajo, puedo hacerlo. Como de la misma forma que ustedes ven acá, que cuando el calor pasa desde baja temperatura al de alta, la bomba hace trabajo. Eso es parte de la segunda ley de la termodinámica. Y eso es el funcionamiento de un aire acondicionado. Yo estoy fluyendo un aire, un gas que puede ser freón, R134, ya el freón casi no se usa por el tema de calentamiento global, pero mira acá cómo se establece o cómo fluye la energía desde ese punto de vista. El compresor lo comprimen, después que está comprimido, lo condenso, sacándole calor. Y después ese condensado, ese líquido, a una válvula de expansión que lo que hace es que reduce la presión significativamente. Esa reducción de presión significativa produce una reducción de caída de temperatura, incluso hasta valores negativos de temperatura, y luego el ambiente lo que hace es que le roba o calienta, cede calor a ese aire acondicionado. Ese es básicamente el evaporador en un air split, el condensador y el compresor es lo que ustedes ven afuera, que está el compresor, el mismo está el condensador, y luego la válvula de expansión y evaporador que está ya en la caja, en el split que está dentro de la habitación. Ahí está la válvula de expansión, que lo que hace es una expansión súbita del fluido que hace que se reduzca la temperatura. Ustedes han visto este fenómeno, si ustedes tienen aire comprimido y ustedes abren la valvulita y empieza a sacar aire, ustedes ven ahí cómo reduce la temperatura la lata. Y básicamente por esa expansión, que tienen ahí en el sistema. Y ya el coeficiente de funcionamiento básicamente es muy parecido al cálculo de eficiencia. Lo único que este es mayor que 1. La energía deseada sobre la energía suministrada. ¿Cuál es la energía deseada? El QL. Aquí ustedes van a ver que es inverso, porque esto es lo que yo quiero, la energía que yo quiero sacar. Data, y eso ahí 12.000 BTU hora, 15.000 BTU hora, sobre el trabajo, que es el trabajo del compresor que yo realizo. Si ustedes se fijan ahí al revés,
porque el mismo flujo de energía es al revés. Y aquí el coeficiente de funcionamiento siempre va a ser mayor que 1, porque el calor que se agrega o que se rechaza siempre es mayor que la energía que yo suministro en el trabajo del compresor. Pero también tenemos el EER, que eso ustedes lo han visto. ¿Quién ha escuchado ese término o esa sigla que se parece mucho al heat rate? Y es casi igual que el heat rate, la fórmula de cálculo de las plantas térmicas. Pero ¿quién ha escuchado esta palabra, el EER? ¿En qué publicidad han escuchado eso? Yo he escuchado esa palabra, maestro, pero son algunos equipos que cuando vienen tienen la etiqueta amarilla nueva y hablan del ER. Exacto, pero ¿qué significa eso? ¿Qué base a qué lo venden? O sea, ¿qué promueven con con el ER? ¿Qué tú has escuchado de eso? Bueno, lo que pasa es que, o sea, aquí yo creo que está el ER y está lo que le dicen SER, que es como la eficiencia del equipo y lo que te dice sobre el ahorro. Exactamente, básicamente un parámetro de eficiencia y lo que te dice es la energía deseada en Joule sobre la potencia instalada del compresor. Normalmente ves que dice, no, que cuando es inverter tiene un ER de 20, de 30, andan por ahí ahora, y los normales son de 12. Quiere decir que para las mismas BTU que absorben o calor que rechazan o que transfieren, se consumen tanto kilovatios hora de energía. Entonces, cuando es el doble, quiere decir que consumen la mitad de potencia. Si el ER, el ER de 42 versus el ER de 20, el ER de 42 consume la mitad de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque los vatios hora son menores. Y el SR, y muy bien que lo viste, básicamente son ajustes por temporalidad. Aquí en Dominicana casi no aplica, pero por ejemplo en Estados Unidos, donde las estaciones del año son marcadas, tú realmente tienes un invierno muy frío, una primavera también fría, pero un verano muy caliente y un otoño más o menos caliente. O sea, son temporadas donde la temperatura ambiental y el contexto ambiental del aire acondicionado varía significativamente y afecta entonces la eficiencia del equipo. Entonces, cuando el aire está muy frío afuera, realmente él trabaja menos el aire acondicionado. Pero si está muy caliente, el nivel de condensación se ve afectado y la adición de calor trabaja más el aire acondicionado. Entonces, por eso es el SER. Aquí en Dominicana no impacta porque no tenemos esas variaciones extremos de temperatura. Entonces, básicamente ese es el ER para equipo de refrigeración, lo tienen en la nevera, lo tienen los aire acondicionados y todo equipo de refrigeración tiene este EER, que básicamente es la energía que cuesta sobre la energía deseada sobre la energía que cuesta, pero expresado en BTU sobre vatio hora. Es igual a la eficiencia, es la misma fórmula de eficiencia. Lo único es que si ustedes se fijan, la energía arriba la estoy esperando en BTU y la energía abajo la estoy cambiando, la estoy expresando en potencia. Un BTU, un kilovatio hora son 3600 BTU. Básicamente la conversión. O sea, tú puedes convertir de unidades de calor a unidades de trabajo. Y eso es lo que ellos hacen ahí, expresar la unidad en calor sobre la unidad en potencia eléctrica. Entonces, este es un ejercicio que nosotros vamos a realizar y me lo van a entregar, que básicamente, y aquí es donde ustedes van a ver, tengo un aire acondicionado. Si ustedes no conocen el ER y ustedes dicen, mira, tengo una marca A de 18,000 BTU, todos tienen la misma capacidad. Uno cuesta 22, otro cuesta 25 y otro cuesta 22. Si usted conoce el concepto de EER y usted va a la tienda, ¿cuál usted va a comprar? Intuitivamente, ¿cuál usted cogería?
El de 22. ¿Verdad? Porque ese es más barato. Sería, Sí, para bueno, inversión, sí. maestro, si en términos de economía sería el que tiene mayor Claro, ese No, lo que cuesta pasa más. es que el profesor está diciendo que si no tenemos el conocimiento de lo que es el EER, ¿cuál compraríamos? El más Entonces, barato. todos son de 18,000 BTU, exactamente, entonces compraríamos el más barato. Que eso es lo que normalmente se calcula y la gente dice, mira, dame el más barato. Y aquí es donde tienen que tener un concepto y que lo van a utilizar para el resto de su vida y en cualquier cosa que hagan. No solamente cuando usted compra un activo, usted compra un carro, usted compra una habitación, un apartamento, cualquier tema que requiera una maquinaria, que requiera operación de mantenimiento, el precio es un factor. Y claro está, una inversión que usted está haciendo. Pero usted dentro de la vida útil del activo tiene que considerar los costos de operación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque si usted puede invertir tal vez algo que tal vez te salió barato como inversión, pero tiene un alto costo de operación y mantenimiento, al final la inversión, cuando se acabe la vida útil del activo o en el tiempo de evaluación de ese activo, te salga más caro que tú invertir tal vez al principio un poquito más. Entonces, ese es el concepto que está acá. Acá no estamos viendo concepto de mantenimiento, pero la idea es que ustedes calculen, basado en esta fórmula, cuál es la potencia eléctrica que consume cada aire de eso y lo van a modelar por 5 años de operación con un costo de el costo de la energía, porque aquí está más o menos solucionado, pero con el costo por mes, $7.12 por kilovatio hora, pero lo van a evaluar por 5 años o por 3 años, vamos a evaluar por 3 años. O sea que usted está usando el aire todos los días por 3 años y ese es el costo de la energía eléctrica, 7 pesos por kilovatio hora. Y ahí usted va a evaluar por esos 3 años, le suma la inversión inicial y ahí le va a dar el valor. Y el que cueste menos en ese periodo de evaluación, entonces es el que usted va a seleccionar. Y aquí hay algo muy importante que tienen que tomar en cuenta, que tiene que ver el factor de utilización. Por ejemplo, si yo calculo o yo digo que un aire acondicionado, yo solamente lo uso, y ahí para decirle que no solamente es la eficiencia que tengo que tenerlo desde el punto de vista económico. Por ejemplo, si el requerimiento de un aire acondicionado, por más eficiente que sea, si la necesidad que yo tengo de él, por ejemplo, es de media hora o de 1 hora al día y el proceso no me exige más, tal vez yo pagar por algo mucho más eficiente no me sea económicamente atractivo. Porque aquí, aunque la diferencia es similar, si la diferencia es muy grande en precio, si yo digo, oye, pero yo voy a invertir tanto, pues yo no me lo uso media hora. Tal vez no me valga la pena y eso es una decisión que tú tomes. Y aquí, por ejemplo, un aire con un ER de 42 o de 30 te cuesta casi el doble que un aire de un ER de 12. Pero entonces ahí tú haces tu ejercicio y mira, bueno, pero ¿cuántas horas yo tengo que usar el aire? ¿O es lo que yo requiero la utilización? Mira, yo utilicé este aire por 8 horas, que es la dormida. Yo quiero usarla la noche entera. Entonces usted hace su ejercicio. Bueno, la noche entera utilizo el aire porque lo necesito, utilizo la noche entera. Pero si yo tal vez puedo utilizarlo media hora, el aire acondicionado, porque en la noche no puedo utilizarlo porque cualquier cosa y solamente el proceso dice, mira, esa máquina no me enciende media hora al día y con eso es el trabajo. Tal vez pagar por algo tan eficiente por un poco tiempo de utilización no haga sentido económico. Pero normalmente los equipos y más de confort, equipos de proceso, normalmente se utilizan por largo tiempo
tiene largo tiempo de utilización y por eso siempre la eficiencia se paga. Entonces este ejercicio ustedes lo hacen y me van a entregar cuál es la marca que ustedes van a seleccionar y cuál es el costo final del activo durante 3 años de evaluación. 3 años de evaluación operando mi aire acondicionado a esta potencia. Usted calcula la potencia, el ER de 8.75 por 18.000, entre 18.000 son tantos kilovatios. Lo voy a utilizar 8 horas al día, por tanto día al mes, por 3 años son tantos. La marca B, la marca C. Y esa evaluación va a ser el CAPEX, lo que tú invertiste de CAPEX, más los costos de operación y mantenimiento. Lo suma los dos en cada caso y vas a seleccionar entonces el que te cueste menos al final de la vida útil o de que tú estás evaluando. Entonces aquí vemos algunos. Sí, dígame. Tú estás diciendo ahorita sobre el consumo, pero aquí no aplicaría eso, porque usted sabe que de sur o la energía eléctrica de este país van como cobrándote un adicional mensual hasta que tú protestes y te dejan una tarifa que ellos creen más o menos de la que tú puedas pagar, que ahí no implicaría lo ER de un aire. Bueno, en este país. No, porque es que sí, escúchame. Lo que pasa es que hay costo. Un minutico. Lo que pasa es que eso es el cargo por potencia y hay otro que es un pago por consumo. Entonces el pago por potencia básicamente se hace es estimado, pero el ER es la energía que tú consumes e incluso hay unos regímenes de consumo, hay una categoría de clientes de acuerdo al consumo mensual que hacen. Si tú te pasas de tantos kilovatios hora, incluso la energía te la ponen más cara. Tú miras la factura de norte o de este y te dice, mira, cliente de tanto, la energía le cuesta tanto. Si consumiste tanto, paga tanto. Y eso tiene que ver con el aire acondicionado. Y cuando tú haces la declaración de potencia en tu hoja, porque esa declaración de potencia que tú haces es para ellos ver cuál es la capacidad instalada que tú tienes y a partir de ahí tú entras en un régimen de cobro por potencia. Que por eso mucha gente cuando va y abre por primera vez su contrato dice, no, yo nada más tengo un abanico. Tengo un abanico y 2 luces. ¿Para qué? Para que le ponga un costo por capacidad X. Pero eso después de también va viendo en la utilización. A ver, acá, pero este señor está consumiendo más energía de lo que dijo, ya está variando el perfil realmente de consumo y te cobra entonces por la capacidad real y la energía real que tú estás instalando en el tiempo. No sé si te respondí ahí la pregunta. Maestro. Sí. Sí, que le iba a decir, por ejemplo, eso parte de lo que usted estaba diciendo, pero como un poquito más claro. Ellos cuando usted consume 100 kilos, dependiendo el contrato que usted tenga, se lo cobran a un precio. 200 kilos a otro precio, 300 kilos a otro precio. Y Exacto. así más o menos. Entonces, el tema de la potencia, creo que son 15 minutos que le dan. Si usted dura más de 15 minutos diarios consumiendo una potencia, entonces
le dan un contrato y le cobran esa potencia que usted duró consumiendo durante ese tiempo, durante el año completo. Entonces, para poder renovarlo, tiene que pasar el año entero. O sea, si usted está consumiendo una potencia menor, pase el año, ¿verdad? Y entonces ahí es que ellos empiezan a registrarle la nueva potencia, porque eso dura un año para borrar. Pero se dura el año entero cobrando esa misma potencia, la máxima que usted ha consumido. Excelente, muy bueno, muy bueno. Entonces, eso es. Entonces, si tú tienes un aire mucho más eficiente, va a tener una potencia instalada menor. Entonces, vamos a ver, eso me lo tiene que entregar ya el miércoles, al igual, o sea, tiene que hacer la investigación de hit rate y la investigación ya de este ejercicio. Usted va a ver, va a ser bien fácil, bien fácil hacerlo. Entonces están los iniciados de termodinámica, que aquí vemos que el Kelvin Planck es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo y transforme todo el calor en trabajo. Eso significa que ninguna máquina térmica operará con eficiencia del 100%. Eso fue lo que explicamos ahorita. Y ahorita entonces vamos a verlo eso ahorita vamos a verlo. Entonces es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo que transfiera calor de baja temperatura hasta otra sin realizar trabajo. Esto fue otro otro tema también que nosotros vimos en el sistema. Maestro, ¿investigación de quién te dijo? Disculpe. La investigación de hit rate. Hit rate. Okay. Hit rate o régimen térmico. Bien, entonces, esos son ambos mencionados, una para máquina térmica y otra para la bomba de calor. Entonces, no han hecho experimentos, no hay experimentos que lo contradigan y ambos enunciados son equivalentes. Entonces, más a la violación de las normas, tenemos máquinas de movimiento perpetuo de primera especie, son aquellas que violan la primera ley, crean trabajo o masa desde la nada. Perpetuo de segunda especie, que violan la segunda ley. Básicamente son aquellos que yo puedo transferir calor o trabajo. Imagínense una máquina que cuando yo disuelvo el agua con el café o la leche con el café para separar ambos elementos, lo hago de manera sin hacer trabajo. De tercera especie, máquinas sin rozamiento, moviéndose indefinidamente sin producir trabajo útil. Imagínense un péndulo. Imagínense un péndulo que tenga esa circunstancia. En esa circunstancia que se opere de manera perpetua. Y aquí tenemos los procesos reversibles y irreversibles, que básicamente un proceso reversible, el cual una vez llevado a cabo la trayectoria puede ser invertida sin cambio la propiedad del sistema. Es un proceso ideal. Básicamente todos los procesos que estamos viendo acá en termodinámica, como decimos que son procesos ideales, son procesos reversibles. O sea que cuando el agua sale de la bomba, de la caldera, y hace todo su trabajo, vuelve otra vez con las mismas propiedades. O si yo tengo una pelota que yo rebota y se mantiene rebotando a la misma altura siempre. Entonces eso es un proceso reversible o un proceso ideal. Aquí lo vemos acá, que está en el estado 1, hace trabajo 2, se vuelve, hace otro trabajo y vuelve al estado 1. Eso es un proceso reversible. Y los procesos irreversibles son aquellos donde es imposible invertir la trayectoria del proceso y si se logra,
afecta las propiedades del sistema. Y básicamente es producto del rozamiento, la fricción, expansiones sin restricción, mezcla de dos sustancias diferentes, transferencia de calor con una diferencia de temperatura finita, por ejemplo, rozamiento, fricción. Eso lo vemos todos los días. El por qué cuando usted tira una bola en una rampa, al final viene y se para. Bueno, por la fricción. ¿Por qué los vehículos, aunque tengan lubricación, hay pérdida de energía? Les comentamos los otros días, o bueno, ahorita, que la eficiencia de un motor de combustión interna es un 33%. Y sabe que cuando usted tiene 100 caballos de fuerza en la rueda, usted quemó 300 caballos de fuerza en el combustible. Lo otro se perdió por temperatura, por fricción en los equipos, etcétera. La mezcla de sustancias diferentes, lo vimos. Si se mezclan dos gases y se mezclan juntos, para yo separarlo tengo que hacer un trabajo que no se hizo inicialmente. Entonces por eso no es un proceso irreversible. La mezcla de la leche con el café, después que están mezclados, es casi imposible tú volverlo a separar. Y aquí tenemos el ciclo de Carnot, que básicamente está compuesto por un proceso isotérmico a una temperatura alta y básicamente lo mismo que hemos visto, el ciclo que hemos visto, opera un proceso isotérmico, primero isobárico acá, a una alta temperatura se produce y luego hace una máquina térmica y luego baja. Esto se denomina una máquina térmica de Carnot, que puede ser tanto la térmica o la de refrigeración. O sea, todo esto que estamos viendo es eso que estamos viendo básicamente son los ciclos de Carnot, operan bajo el ciclo de Carnot. El ciclo de la máquina térmica, el ciclo de la máquina de refrigeración, cada uno con su flujo de energía del cuerpo de más alta temperatura al de menor temperatura. Entonces, con el tema de la eficiencia, aquí estamos hablando, lo que comentamos ahorita, ¿es posible tener 100% de eficiencia? Si ustedes se fijan, la fórmula de eficiencia, dijimos que era trabajo neto sobre calor de entrada. Pero el calor, nosotros sabemos que el calor específico por temperatura. Para que esto sea igual al 100%, TL o la temperatura de baja tiene que ser igual a 0 y eso es imposible tú hacerlo. Por eso incluso ante la teoría es imposible tú llegar a una máquina que tenga el 100% de la energía porque tú no eres capaz en la teoría o la práctica de llevar esto a 0 grado Kelvin, a 0 Kelvin. ¿Y cuáles son las proposiciones que tiene? Esto es algo un poquito ya teórico. Un minutico. A lo buenas. Todo bien por acá, lo estamos esperando.
Bien, entonces las proposiciones que hacen básicamente es que es imposible operar una máquina que sea más eficiente que la máquina de Carnot. O sea, el ciclo ideal o reversible de Carnot, que es lo que hemos estado viendo, es imposible construir una máquina teórica más eficiente que ella. Y si tengo dos máquinas de Carnot que operan bajo las mismas temperaturas, van a tener la misma eficiencia. Entonces, con eso ahí terminamos. Importante revisen ahí todo el material. Entonces, para el miércoles, y por favor alguien que lo escriba en el grupo, investigación sobre hit rate y la realización del ejercicio que estuvimos haciendo sobre el EER para discutirlo entre todos. Bien. Ok, maestro. Ok, maestro. Está bien. Ok, muchas gracias. Pasen buena noche. Igual. Gracias, maestro. Igual.